Vamos al último fragmento de este repaso de algunas de las ideas de Keynes. Obviamente que ustedes tienen el texto, al cual seguramente voy a leerle un par de páginas más, porque es breve, como para que ahí tengan para desarrollar un poco más algunas de sus ideas principales, en particular las que esbozó para la salida de la crisis del 30. Igualmente no se queden como que es un autor de la crisis del 30, porque le diría que es el autor principal de al menos medio siglo de pensamiento económico en los países tanto desarrollados como en desarrollo. Hasta la década del 80, hasta que el neoliberalismo volvió a traer ideas de presidencia del Estado y de equilibrio de mercado y de quitar regulaciones, el keynesianismo fue la principal tendencia, la principal orientación de la teoría económica aplicada desde el Estado, que tiene todavía mucha importancia, pero ya hoy el liberalismo recuperó mucho más terreno. Por eso se da tanto Keynes, porque precisamente no es un autor meramente histórico, sino que las ideas keynesianas se aplican, funcionan en situaciones de crisis como la que estamos viviendo. Había dejado un poco el texto, el fragmento anterior, cuando hablaba de que la respuesta de los países desarrollados, los países ricos, frente a una crisis económica es diferente a las crisis que se observan en los países en desarrollo. En pocas palabras, porque en unos hay recursos para gastar, el Estado puede aumentar rápidamente su gasto vía, como expliqué, transferencias directas a las personas, vía préstamos a los bancos para que den más créditos, o incluso que el Estado financie ese déficit fiscal, ese desbalance entre ingresos y gastos, a través de un mercado financiero, un mercado de capitales, que le provee esos fondos adicionales hasta tanto la crisis se supera y nuevamente los ingresos suban y puedan no solamente pagar los gastos normales, sino también los gastos de la crisis, la deuda que se tomó durante la crisis. Y en los países de la periferia, ¿qué hacemos? En los países de la periferia lo que estamos viendo es un aumento de los casos por fuera de las regulaciones y de los intentos de evitar esa proliferación. Si yo estoy en Noruega y digo, todos se quedan en casa, no hay tanto problema, porque Noruega es un país acostumbrado al frío y tienen largas temporadas de frío y tienen largas temporadas de quedarse en la casa. Es cierto que en verano todos salen desesperados porque tienen los rayos del sol que los calientan pocos meses al año y salen, van a salir ahora, pero si hay que quedarse en casa, tienen internet, tienen calefacción, pueden hacer home office, los chicos pueden hacer tareas por internet, porque posiblemente ya lo hayan hecho. Cuando temporadas nevadas tienen que quedarse en casa durante semanas, lo hacen. En cambio, ¿qué ocurre en un país en desarrollo en el cual la mayor parte de la gente vive, trabaja en un mundo, en una sociedad en la cual se subsiste eh, por la venta callejera, por comercios que venden en negro, que venden sin ningún tipo de habilitación, gente que trabaja de empleos tipo changa y que tienen que a veces ofrecer sus servicios puerta a puerta. En definitiva, países como Perú o como Ecuador, o incluso Brasil o una parte de la Argentina, no tiene mucha chance de quedarse en su casa porque de otra forma no vive, no come. La Argentina lo que está haciendo para solventar esos gastos adicionales que vienen asociados a la pandemia es política keynesiana pura, que es poner plata en los bolsillos de los trabajadores, como ya expliqué, 2,5 millones privados en blanco, pero también pagar casi 7 millones de un ingreso familiar de emergencia, creo que son 10.000 pesos, 7 millones de personas, que pueden ser en todo caso de familias diferentes, familia tipo, digamos, 3 4 personas, se llega entre los dos ingresos a 10 millones de familias, que podrían ser, no sé, 2/3 de la población argentina, que llega a un tipo de estos ingresos.
posiblemente esté funcionando muy mal, posiblemente el Estado no esté llegando a quien tiene que llegar y está llegando a gente que no debería llegarle. Pero hay países que ni siquiera pueden darse ese lujo. Bueno, decía, ¿cómo la Argentina está financiando eso? Lo está financiando con deuda en pesos que emite el gobierno y con emisión monetaria por parte de la Casa de la Moneda, que como expliqué en otra clase, vinculada con la velocidad de circulación de la moneda, como la gente gasta menos, es posible multiplicar la emisión, como también han hecho otros países del mundo, no es que la Argentina es una excepción en esto. Y de esa forma poner en circulación más dinero sin que genere un salto inflacionario mayor, por lo menos hasta ahora. No quiero tampoco anticipar qué puede pasar en meses futuros. Y decía, ¿qué pasa en otros países? Países que tienen menos recursos todavía, aún menos, o que no creen en políticas keynesianas. Simplemente dictaron una ley que dice cuarentena a casa, y la gente no la cumplió. Perú, por ejemplo, es una cuarentena parecida a la Argentina, obligatoria, casi al mismo tiempo que la Argentina. Es un país que tiene la mitad de la población que la Argentina y tiene hasta hoy 180.000 casos. O sea, 9 veces más que la Argentina. El número de muertos, como en casi todos los países, no hay forma de contarlos porque las estadísticas son muy malas, muy imprecisas. A lo mejor, a propósito, para que nadie se asuste y la competencia está mundial por contagiados y muertos no llame la atención. Pero el asunto es que el keynesianismo es una reacción hoy por hoy práctica frente a una caída brutal, como estamos viviendo, de la demanda de la gente que se queda en su casa y de la imposibilidad por parte de los empresarios de encontrar a quién venderle sus productos. Eh, el tema está otra vez en el tema de países desarrollados y en desarrollo asociado a la posibilidad de ser esa política anticíclica, perdón, contracíclica. Es decir, que cuando la economía cae, el Estado sube los gastos y cuando la economía crece, el Estado debería bajar los gastos para ahí sí pagar lo que tuvo que gastar de más durante las crisis. Keynes también fue un introductor de un intento de una política más equilibrada a nivel mundial. No vamos a ver OMC, pero sepan que Keynes propuso, cuando se dio el último año de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, un intento por crear una nueva moneda mundial que reemplace a la libra esterlina como moneda para el comercio mundial, como moneda de referencia para el comercio. La libra esterlina había perdido año a año mayor relevancia, sobre todo porque los británicos habían perdido lugar como la primera potencia económica y comercial, y, y propuso en una conferencia de Bretton Woods, 1944, de los países que se encaminaban a ser los ganadores de la guerra, una moneda mundial que se iba a llamar Bancor, que iba a tener un mecanismo de compensaciones para que aquellos que tuvieran superávit comercial iban a tener que pagar una especie de tasa de interés que los iba a obligar a comprar más importaciones de terceros países y al revés, los que tenían más importaciones que exportaciones iban a recibir ingresos de parte de los países que tenían un saldo favorable. Es decir, el que tuviera superávit comercial iba a tener que pagar como si fuera un préstamo por ese superávit comercial que tenía. De esa forma, el comercio mundial iba a tender a equilibrarse mediante un mecanismo del Estado regulador, una especie de Estado mundial, una regla mundial que les iba a imponer llegar a ese equilibrio comercial. Hoy por hoy eso no sucede. Tenemos países que tienen superávit comercial permanente y países que tienen déficit comercial permanente. Y eso implica una salida de divisas, salida de dólares permanentes. Eh, Eso no funcionó porque países como Estados Unidos se opusieron a lo que iba a suceder, que era que el dólar se convirtió a partir de la Segunda Guerra Mundial en la moneda de referencia para el comercio mundial. En la moneda que tuviera además ese privilegio que les conté, de ser la moneda en la cual se atesora en los bancos centrales, son las reservas. Y eso hace que Estados Unidos pueda imprimir
no digo casi ilimitadamente dólares, pero casi. Puede crear riqueza con papeles de forma casi ilimitada y es una especie de privilegio que tiene el país de referencia de las reservas y del comercio respecto de los demás, que se imprimen demasiado, lo que le sucede es que genera inflación, porque el dinero pierde valor porque es abundante frente a los bienes y servicios. Keynes también había propuesto algunas otras medidas asociadas a la recuperación de la economía mundial luego de la guerra, que, que se frustraron porque muere en 1946, un año después que termina la guerra. Durante muchísimos años había sido una persona de referencia a nivel mundial, un hombre que había hecho mucho dinero en la bolsa en Londres, era director de revistas, etcétera, etcétera, había participado de la dirección de teatros, etcétera. Es un personaje bien interesante que bien puede considerárselo el economista más importante del siglo XX. Vamos a dejar acá a Keynes, como digo, les mando el material del compendio y algo más para que lean. Y vamos a dejar acá este fragmento y damos por terminada esta clase más bien breve, pero con la consigna de que sigan leyendo de la clase número 13.